Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Traído a ustedes por Glucerna. Vive cada momento. Ahora con ustedes, la motivadora Lili García. Saludos amigos de Felizmente Saludable, soy Lili García, bienvenidos a nuestra edición de hoy sábado 13 de agosto. Tenemos un programa con muchísimos temas hoy. Muchos de ustedes tal vez han escuchado hablar acerca de lo que es la genética dentro de la salud, pero muchos desconocemos, y yo me incluyo, el ámbito, ¿verdad?, que cubre lo que es la investigación genética y lo que está ayudando y aportando a la salud y al bienestar en términos generales de la humanidad entera. Así que vamos a hablar un poquito sobre eso. Hemos tenido demasiados casos bien terribles de abuso sexual en niños. Vamos a estar hablando acerca de las señales de ese abuso. ¿Necesariamente otras personas en la familia se dan cuenta de lo que está ocurriendo o no necesariamente ocurre así? Vamos a estar hablando con una psicóloga clínica que nos va a orientar sobre el tema. Y hablando de temas de salud de la mujer, vamos a hablar acerca del cáncer cervical y específicamente de una organización que ha unido sus voces, valga la redundancia, voces de Raiza, para poder llevar el mensaje de la prevención en el cáncer cervical. Raiza Vélez Plumey fue una joven madre que vivió una lucha intensa contra el cáncer cervical que fue causado por el virus del papiloma humano y murió a sus 32 años de edad. Y hoy miles de mujeres, gracias a ese testimonio, pues han visitado sus médicos, han detectado células cancerosas a tiempo, han detectado el virus del papiloma humano cuando tal vez no lo tenían. Y lo que comenzó como el Team Raiza de familiares y amistades, hoy es Voces de Raiza, una iniciativa creada por Voces de Puerto Rico, la Coalición de Inmunización y Promoción de Salud en nuestra isla. Y tenemos con nosotros a una de sus oficiales, Lili Rodríguez. Bienvenida, tocaya, a Felizmente Saludable. Saludos, Lili, qué bueno escucharte y un placer para mí estar con mi tocaya en este hermoso programa. Sabes que el cáncer cervical nos puede tocar a cualquiera. Pero estando dentro de Voces, ¿tú llegaste a conocer a Raiza? Mira, es una historia bien interesante, Lili, porque casualmente cuando se publicó la historia de Raiza a través de uno de los medios principales del país, yo no la conocía. Empecé a identificar cómo llegar a ella, porque en ese video ella se ve completamente saludable. Sí. Así que entendíamos en aquel momento que todavía ella estaba en una etapa que podía ser salvable. Así que en aquel momento nuestra directora ejecutiva era Brenda Padilla, y yo digo, Brenda, esa muchacha pudiera ser excelente que fuera nuestra portavoz para que la gente entienda la importancia de prevenir el cáncer cervical y los cánceres asociados al virus del papiloma humano, que ahorita hablaremos de otros más. Okay. Y a los 3 días Raiza muere. Así que para mí fue bien impactante como una persona que yo había visto todavía saludable a través de un reportaje, a los 3 días fallece. Y me di a la tarea hice un compromiso esa noche, que lo puedes buscar en el 2000, hace 6 años atrás, y escribí en las redes sociales que yo iba a desarrollar un compromiso porque la voz de Raiza no se apagara y que el deseo que ella expresa en ese video, donde ella dice que ninguna otra mujer joven pase lo que ella tuvo que pasar. Así que desde ese año para acá, junto con los padres de Raiza, yo he levantado un movimiento que se llama Las Voces de Raiza, como bien tú lo acabas de explicar, donde todos los años hacemos un sinnúmero de iniciativas para concientizar a la ciudadanía de que es un cáncer prevenible, tratable, curable, y que no tienen por qué pasar, ¿verdad? Como Raiza, muchas mujeres que hoy en día todavía mueren por una enfermedad que podemos prevenir y detectar a tiempo. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a la mamá de Raiza y su testimonio de verdad que te rompe el alma. Porque sí, como tú dices, si se hubiese tomado a tiempo, el problema es que muchos síntomas pues no llegan hasta que ya la condición está bien avanzada. Pero vamos a comenzar desde el principio. El cáncer cervical no necesariamente viene del virus del papiloma humano, pero sí es una de las causas. El 99% de los casos el virus de papiloma humano está presente, pero también hay otros factores de riesgo que se unen, como la mala nutrición, el fumar, el no hacer nuestros chequeos anuales
en visita, ¿verdad? Visitando a nuestro principal médico, que es el ginecólogo o ginecóloga. Pero ven acá, Lili, tanto como en el, perdóname, pero, tanto como en el 99% de los casos de cáncer cervical hay virus del están papiloma humano asociados al presente. virus del papiloma humano. Eso lo dicen los estudios Wow. científicos, lo hablan, ¿verdad? Todos los médicos expertos en Puerto Rico, como la doctora Romaguera, el doctor Naval Bracero. Hay muchos ginecólogos donde hay estudios hechos en Puerto Rico y a nivel internacional también. Por eso es tan importante detectar el virus o prevenir el virus, porque sin el virus no existe el cáncer. Claro. Así que, por lo tanto, si podemos parar el virus, prevenimos el cáncer cervical, el cáncer anal en la mujer, el cáncer orofaringe en la mujer, el cáncer de vulva y el cáncer de vagina. Son 5 cánceres femeninos que son son causados en el 99.9% por el virus del papiloma humano. Claro, yo puedo tener el virus del papiloma humano y naturalmente mi cuerpo lo puede eliminar. Pero hay unas cepas en específico que son las que se quedan persistentes, y tal vez esto te va a sonar un poco familiar, Lili, porque hace muchos años cuando nosotros íbamos jovencitas al ginecólogo nos decía, mira, saliste con una crucecita, con 2 crucecitas. Sí. Ya no le dicen así. No. Ahora le dicen, ¿tienes presencia de este virus o tienes presencia de este virus? Y existe una prueba específica que el ginecólogo nos hace, además del PAP, que es la prueba del virus del papiloma humano. O sea que hay una prueba específica. Hay una prueba específica que de acuerdo a las guías de la Asociación de Ginecólogos de Estados Unidos, que se empieza a hacer a los 40 años. Uh-huh. Sin embargo, cada ginecólogo tiene el criterio de decidir cuándo la va a empezar a hacer en cada una de nosotras, de acuerdo a esa interacción con el paciente, en términos, ¿verdad?, de si es una persona que ha tenido múltiples parejas, que ha tenido varias parejas sexuales, no necesariamente a la vez, pero entonces cuando estamos a riesgo, pues entonces es más importante hacernos esta prueba en particular. Sí, y si te la haces un año y estás sexualmente activa, necesitas hacértela, ¿verdad? El año que viene cuando vayas de nuevo. Eso es así, eso es. De hecho, nosotros tenemos la historia de una sobreviviente del virus de papiloma humano que se llama Cristina. Cristina tiene, ¿verdad?, la historia que Cristina, antes de decidir tener relaciones con su novio, Cristina le dijo, vamos a hacernos todas las pruebas. Ellos fueron y se hicieron todas las pruebas a vida y por haber, pero no se hicieron la prueba del virus de papiloma humano. Así que Cristina, cuando va a su primera visita al ginecólogo, el ginecólogo le dice, Cristina, necesito volver a verte. Y cuando Cristina regresa, le dicen, tienes virus del papiloma humano. Imagínate la frustración que sintió esa niña, el que se había hecho todas sus pruebas, había sido sumamente responsable con sí misma, y sale, claro, fue tratada, fue curada, y hoy por hoy, pues Cristina, hoy ya está casada, tiene un matrimonio muy feliz. Por eso es tan importante que toda mujer dentro del área de salud femenina visite a su médico y se haga sus pruebas de rutina, entre ellas hasta la prueba del PAP, y que le pregunte a su ginecólogo, yo estoy en edad de hacerme la prueba del virus de papiloma humano, y descartemos si ese virus está presente en nosotros. Fíjate que yo que soy celebrante, yo caso muchísimas parejas, y cuando les doy la orientación, ¿verdad?, si no la del wedding planner, hay que hacer las pruebas, ¿verdad? En Puerto Rico, claro, es el único lugar en todo territorio de Estados Unidos donde hay que hacerse pruebas médicas. Yo pienso que es maravilloso. Y son pruebas de enfermedades de transmisión sexual, enfermedades venéreas, y ahora, luego del cambio en el Código Civil, del VIH, sí, pues nosotros ahora mismo, Lili, ya que traje ese tema... Pero el papiloma humano no está ahí. Sí, estamos tratando de pasar un proyecto de política pública para que la prueba del VPH y de la hepatitis C, que también es una enfermedad que puede afectar a las mujeres, esté dentro de esas pruebas para el matrimonio. Porque si ya de entrada al matrimonio tú sabes que esto puede ser prevenible y si yo lo detecto a tiempo puedo curarme, igual que la hepatitis C, que puedo curarme porque existe un tratamiento que cura la hepatitis C, pues entonces esas pruebas deben de ser parte o de las pruebas de seguimiento para el matrimonio o inclusive de las pruebas de seguimiento para cuando estamos haciendo un certificado de salud. Seguro. Y esas son estrategias de salud pública para tú mantener a la gente saludable. Yo creo que hace falta que esa prueba esté allí. Te iba a preguntar, por curiosidad, ¿hay una prueba de papiloma humano para el hombre también? Pues mira, que excelente pregunta. No existe una prueba aprobada para en el caso de los varones. Eso es un problema. Pero sin embargo, los médicos, ¿verdad? Los médicos que tienen la autorización para utilizar en otras áreas, ¿verdad?, ciertas pruebas, ellos utilizan la prueba femenina
En el caso del cáncer de ano, a los hombres le puede dar el virus del papiloma humano, cáncer de ano, cáncer de pene y cáncer orofaringe. De hecho, hay una historia que te vas a acordar de ella y lo digo con, ¿verdad?, con la autorización de su esposa, Francisco Rosa, quien quisimos tanto. Claro. Y la gente no entendía de que Francisco le había dado cáncer oral, fue por el virus del papiloma humano y nunca se le logró detectar hasta que ya era tarde, porque Sí. es un cáncer silente, es un cáncer que no da síntomas. Tal vez la mujer puede experimentar un poco de sangrado y cuando empieza a tener sangrados, ¿verdad?, no normales, pues va al ginecólogo, le empiezan a hacer pruebas. Muchas mujeres ni eso le da, y como el caso de Raiza, que lo que empezó a sentir fue un dolor abdominal después de sus 3 partos, que fueron bastante corriditos, Sí. y cuando le detectan ya tenía metástasis a nivel de riñón y a nivel de pulmón, así que ya no había nada que hacer. Así que si nosotros hoy, Lili, tenemos un cáncer, y yo sigo insistiendo y repitiendo, prevenible por una vacuna, detectable por una prueba, Puerto Rico tiene que trabajar para que nosotros eliminemos estos cánceres de Puerto Rico con la prevención. Obviamente, sé que la vacuna, no sé si esto ha cambiado, pero no te exime de todos los tipos de cáncer cervical que hay, pero sí de algunos de ellos. Vamos a virar lo que acabas de decir para explicarlo. Okay. La vacuna nos va a prevenir de todos los cánceres, de todas las cepas, ¿verdad? Porque como dije ahorita, hay como 200 cepas de virus de papiloma humano. Sí. Muchas de ellas son benignas, no te van a hacer absolutamente nada. Pero las específicas que causan cáncer, que se han descubierto hasta el día de hoy, todas son prevenibles por la vacuna. Okay. La 45, la 16, la 49. Hay unas cepas en particular que son las que buscan cuando hacen la prueba específica de VPH, que te dicen, mira, tienes la 45, tienes la 18. Entonces esa persona puede ser tratada e inclusive después de ser tratada puede ser vacunada. Porque sí. si estuviste expuesta y te contagiaste con una de las cepas causadas de cáncer, puedes prevenir las otras 8 que promueve la vacuna. ¿Y Hoy la edad de la vacuna, Lili? Que promueve 9 tipos de cáncer, 9 tipos de cepas que causan cáncer. 9 tipos de cepas, wow. Eso es correcto. En el caso de la edad, porque siempre se ha promocionado la vacuna para preadolescentes. Bueno, pues vamos, todo ha cambiado, ¿verdad? La ciencia sigue evolucionando. Ajá. Hoy por hoy, toda niña y todo niño, desde los 11 años de edad, puede recibir la vacuna. En el caso de las niñas para prevenir unos tipos de cánceres, en el caso de los varones para prevenir otros tipos de cánceres. La vacuna puede seguir siendo administrada hasta los 45 años de edad, tanto en las hembras como en los varones. O sea que eso se expandió. Sí, se expandió. Inclusive ahora la vacuna también tiene la autorización para aquellas personas preveniendo cáncer oral que no la tuvo hasta hace aproximadamente 2 años, que logró obtener esta aprobación de la FDA. Hoy por hoy, Lili, como estrategia de salud pública, las escuelas, los colegios y las universidades requieren la vacuna del virus de papiloma humano en nuestros niños como un requisito desde los 11 años hasta los 18 años. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un programa federal en Puerto Rico que le da todas las vacunas a nuestros niños y a nuestras niñas gratuitamente, que no tengan un plan médico privado. Y toda persona que tiene un plan médico privado tiene cobertura de vacuna, por lo tanto tenemos a todos nuestros niños hasta los 18 debidamente protegidos. Después de los 18 años, en el sector privado, ya muchos planes médicos están cubriendo la vacuna hasta los 45 años y estamos trabajando para que el gobierno mire cómo podemos identificar fondos para esa población de vital que después de los 18 no va a poder recibir claro, el programa federal. No puede recibir las vacunas porque no caen dentro ya son adultos. Exactamente así. Por eso es que se estableció la estrategia de salud pública, porque, por ejemplo, ya nosotros llevamos 4 años dentro de unos requisitos escolares, así que toda esa generación que está subiendo ya la tenemos protegida. O sea que estamos hablando de que el virus del papiloma humano es prevenible y es curable, y el cáncer cervical es prevenible y es curable. Y es curable, eso es correcto. Ambas cosas. ¿Cómo estamos en términos del porcentaje de vacunación? Mira, hasta antes de que comenzara la pandemia, Puerto Rico ha logrado
los reconocimientos a nivel de toda la nación como uno de los primeros territorios de todos los estados con los mejores niveles de vacunación, llegando a un 92% en la población de 11 a 18 años. Pero tengo que reconocerte que la pandemia ha trastocado no solamente la vacuna de VPH, sino toda la vacunación de nuestros niños. Y en el caso de VPH hemos bajado un 30%. Wow. Así que en estos momentos estamos en campaña educativa, obviamente, donde estamos tratando de que los padres entiendan, primero, que es una vacuna requisito, segundo, que es una vacuna que previene cáncer. Nosotros tenemos en el itinerario de vacunación 2 vacunas que previenen cáncer. La de hepatitis B, que mucha gente no lo sabe, que es para prevenir el cáncer de hígado, y la de VPH, que es la que previene todos los cánceres que hemos hablado. Así que estamos trabajando arduamente en este momento, estamos llevando vacunaciones a las escuelas, estamos educando, estamos llevando el mensaje, y yo te agradezco este espacio, ¿verdad? Porque así podemos aclarar muchas dudas, ¿verdad? Que a lo mejor padres puedan tener, no solamente de la mandatoriedad, sino esas preguntas de si yo quiero, si no lo hago, si quiero, si... O sea, yo te digo, si yo te preguntara, Lili, si tú tuvieras una vacuna que previene cáncer, ¿tú se la pondrías a tus hijos? Sí, posiblemente sí. Esa es la pregunta que cada papá y mamá se tiene que hacer y que cada mujer se debe hacer hacia sí misma, hacia sí misma. Yo te agradezco mucho toda esta información, muchas cosas que desconocía, así que he aprendido muchísimo. ¿Dónde puede comunicarse el público? ¿Dónde puede buscar información sobre voces y los diferentes itinerarios de vacunación? Adelante, perdón. ¿Dónde pueden conseguir información sobre voces y sobre las voces de Raiza, sobre alternativas de vacunación, etcétera? Pues mira, nosotros tenemos una página web que se llama vocespr.org. Dentro de vocespr.org tenemos la sección de las voces de Raiza y tenemos muchísima información sobre todo lo que es el cáncer, y también tenemos una sección que se llama dondemevacuno.com y está el directorio de todos los centros de vacunación en Puerto Rico, para que usted pueda buscar centros de vacunación cercanos a usted. Pero para mí, Lili, explicarle este detalle a las personas adultas, sobre todo a nosotros nos están llamando muchas jóvenes mayores de 18 años para poderse poner a la vacuna, son pasos bien sencillos. Primero que nada, pregúntele a su patrono, a su departamento de recursos humanos, si dentro de los beneficios que usted tiene como empleado le cubre la vacuna. Okay. Luego de esa primera pregunta, la segunda pregunta es llamar a su plan médico, el plan médico que sea, y preguntarle cuáles son los centros de vacunación contratados por su plan médico para que usted no tenga que pagar deducible. Y tercero, moverse a vacunarse. Así que son 3 pasos bastante sencillos que los que explico bien claro para que la gente pueda aprovecharlo. Así que más información en vocespr.org. También en las redes sociales nosotros tenemos nuestra página, tenemos la de voces, más tenemos la de las voces de Raíces, y que se unan al movimiento. El movimiento pretende seguir educando, seguir convirtiendo a Puerto Rico un país libre de cáncer asociado al virus del papiloma humano, y solamente lo vamos a lograr si nos unimos a trabajar de manera organizada para hacerlo. Muchísimas gracias a Lili Rodríguez, oficial de Voces de Raiza y de Voces de Puerto Rico, y escucharon sus palabras. Oriéntense, pregúntenle, hablen con su médico, hablen con su plan médico, y a proceder. Tenemos que prevenir. Y cambiando de tema, vamos a hablar un poquito acerca de la genética, los factores, entender tal vez los factores genéticos y los desórdenes genéticos es sumamente importante para aprender muchísimo sobre lo que es promover la salud y prevenir condiciones. Hay cambios genéticos que pues los asociamos con un riesgo de tener niños con defectos congénitos o con discapacidad en el desarrollo, hasta defectos genéticos que también pueden llevar a desarrollo de condiciones como el cáncer, las enfermedades cardíacas. Y tenemos con nosotros a una geneticista, ella también es la geneticista residente del Hospital del Niño en Puerto Rico, y es la doctora María del Carmen González. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en Felizmente Saludable con Lili. Gracias por la invitación. Antes de salir al aire, ¿verdad? Estuvimos conversando hace unos días acerca de la importancia de hablar acerca de la genética y de entender que el público, hay cosas que no entiende acerca de por qué los estudios genéticos están transformando nuestra salud. ¿Podríamos hablar un poquito sobre eso? Sí, recuérdense que nosotros somos producto de la información genética que dio nuestro papá, nuestra mamá, y a su vez todo lo que ellos traen
de todos sus antepasados. Así que muchas veces hay condiciones que corren en familia que nosotros podemos portarla y pasársela a sus niños, y por esas cosas de la vida también nuestra pareja tiene ese mismo tipo de información genética. Muchas condiciones genéticas tienen prevención si sabemos el historial familiar, y partimos entonces a base de eso, hacer estudios específicos para conseguir si nosotros le estamos dando esa información a nuestros niños. Lo más común en nuestra población es la hipercolesterolemia. Tenemos colesteroles altos, tenemos riesgo de pasar esa información a nuestros niños, y si no lo sabemos y no cambiamos desde el principio a comer, por ejemplo, más sano, no vamos a lograr que esos niños sean sanos cuando sean adultos. O sea, que sabemos que tenemos ese problema, podemos corregirlo desde temprano y evitarle problemas a ellos cuando sean adultos. Ok, o sea que aquí estamos hablando de una forma de prevención de lo que es la obesidad mórbida que estamos experimentando. Obesidad mórbida, enfermedades cardiovasculares por niveles altos de colesterol. La gente piensa que genética es una ciencia muy difícil, pero realmente es una ciencia que se dedica a hacer prevención. Porque si tú sabes qué es lo que está corriendo en tu familia, tú puedes hacer prevención desde bien temprano y evitar complicaciones cuando esa persona es un adulto. Y si los enseñamos desde pequeñito, es mucho más fácil tener una vida más sana. Ahora mismo la genética o los estudios genéticos parecen estar de moda desde la perspectiva de que la gente está buscando a sus familias. Hay muchísimos servicios que existen ahora que tú pues te haces tu prueba, ¿verdad?, de ADN y le envías y a la gente le están saliendo primos, hermanos, gente que eso es positivo, es negativo para efectos de lo que es la prevención y la salud. Bueno, es positivo en el sentido de que te va a dar una información que tú no tenías, pero a la misma vez hay que tomarla con cuidado, porque no todas las pruebas que se hacen, por ejemplo, de genética que tú compras el kit en la farmacia, tienen una interpretación lógica si tú no tienes una persona que te explique lo que eso significa. Uh-huh. Muchas veces podemos hacer pruebas para ver si yo soy pariente de fulano, da la casualidad que mi hija adolescente se enamora de este muchacho, da la casualidad que son primos cercanos, y eso implica que tienen quizás un riesgo más alto que la población en general de tener niños con condiciones que pueden ser hereditarias. Okay. Pero no siempre es así, porque no todas estas pruebas detectan todas las condiciones que uno puede tener dentro del genoma de uno, y tampoco te dicen el riesgo que tiene de pasarle eso en el futuro a tu progenie. Uh-huh. Hay condiciones que son heredadas porque vienen por los dos lados de la familia, hay condiciones que son heredadas porque vienen por un solo lado de la familia y son dominantes, hay condiciones que ocurren, son genéticas, son mutaciones nuevas, pero para tú poder tener esa información de una manera correcta y entenderla, necesitas un especialista que te la explique y te la interprete de la manera correcta. No todas esas pruebas te van a dar toda esa información. Entonces, ¿dónde va la persona que tiene esas dudas? ¿A qué especialista? ¿Un geneticista? Bueno, lo ideal y primero es que obviamente hable con su médico primario. Claro. Las dudas que tiene sobre esos resultados, y si corre en la familia una condición genética como tal, pues entonces ese médico primario puede referirlo al geneticista o al genetista, como es la otra palabra que se usa. Geneticista. En Puerto Rico no habemos mucho, pero estamos todos disponibles para trabajar con los pacientes. ¿Y ha habido un surgimiento de personas preguntando? ¿Ha habido un nuevo interés? Sí, porque según ha ido haciendo más fácil el diagnóstico de condiciones genéticas, está más disponible para la comunidad, y por lo tanto hay más personas interesadas en saber, y no solo en saber, sino en lograr tratamientos para esas condiciones. Hay muchas de estas condiciones que tienen tratamientos desde que nacen, y se hacen, por ejemplo, con a través del programa de seguimiento neonatal del Departamento de Salud de Puerto Rico, donde a los bebés se le hacen estas muestras de sangre especializadas buscando condiciones que los ponen a riesgo a ciertas condiciones que pueden ser hereditarias, y a más temprano tú las identifiques, mejor es el tratamiento y mejor el pronóstico de ese paciente. Al hacerse más disponibles a la comunidad, pues es mucho más fácil entonces tú llegar a ellos y poderles explicar lo que está pasando. Vamos a hacer una pausa, doctora, y regresamos porque quisiera hablar. En Puerto Rico hay diferentes regiones o áreas donde hay cierta predisposición mayor, ¿verdad? Tal vez por lo que llamamos el inbreeding, a ciertas condiciones de salud. Vamos a hablar un poquito sobre eso y sobre el trabajo
que está haciendo en el Hospital del Niño cuando regresemos aquí en Felizmente Saludable. Ya volvemos. Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Así se puede sentir la dermatitis atópica. No es solo una condición de la piel, es una enfermedad inflamatoria crónica y recurrente que se caracteriza por un picor intenso y debilitante que podría impactar tu calidad de vida de diversas formas. Habla con tu dermatólogo sobre un diagnóstico, cómo la dermatitis atópica te puede afectar y las maneras de manejar la condición. Visita dermatitisatopicapr.com. Mensaje auspiciado por AbbVie. El hipotiroidismo puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara. Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García. De regreso a Felizmente Saludable con Lili, estamos conversando con la geneticista doctora María del Carmen González. El tema de la genética en la salud es un tema sumamente amplio y por lo menos para mí bien interesante. Estaba comentando antes de la pausa de que tenemos por conocimiento ciertas áreas en Puerto Rico donde hay ciertas condiciones de salud que están más presentes, ¿no? Tal vez por el área genética. ¿Podría mencionarme algunas? Sí, por ejemplo, sabemos que en el área norte, lo que es el área de Arecibo y todos los pueblos colindantes, es mucho más común tener pacientes con albinismo. Y Puerto Rico es uno de los pacientes que, aparte de ser tener una incidencia más alta de albinismo, tiene una de las variantes menos comunes presente en nuestra población, que se llama la condición de Hermansky-Pudlak. Sí. La doctora Enid Rivera, que es una de las hematólogas del Hospital Pediátrico, es quien está corriendo las clínicas de pacientes con Hermansky-Pudlak, que tiene un equipo de trabajo excelente que está pendiente de estos pacientes. Y estos pacientes tienen un riesgo más alto de complicaciones, aparte de tener su albinismo, y lo importante de saberlo es identificar el tipo de albinismo que el paciente tiene y empezarle un tratamiento adecuado para lograr evitar las complicaciones que pueden desarrollar. Ejemplo, los pacientes que tienen Hermansky-Pudlak tienen un riesgo mucho más grande de problemas pulmonares, de problemas en el hígado, así que hay que estar cuidándolos un poquito más que otros pacientitos que tienen el albinismo común y corriente. Aparte del albinismo, ¿hay alguna otra condición? Sí, pero los pacientitos que tenemos, por ejemplo, con hemoglobinopatía, que están más en el área de la isla, por ejemplo, sickle es una de ellas, anemia drepanocítica es una de ellas. Tenemos pacientes en la montaña con una condición que se llama fenilcetonuria, donde no pueden procesar un componente de las proteínas, que es un aminoácido que se llama fenilalanina, y pueden desarrollar retardación mental si no se identifican y se manejan temprano. Tenemos pacientes con adrenoleucodistrofia, que es un desorden de cómo uno procesa ciertos tipos de grasa que dañan el cerebro, y eso se ve en toda la isla. Tenemos pacientes con tirosinemia, tenemos pacientes, por ejemplo, con diferentes tipos de aminoacidopatías en otras regiones de la isla. Pero muchas de estas condiciones tienden a ser recesivas, lo que eso significa que necesito el gen de papá que esté alterado, el gen de mamá que esté alterado. Cuando se juntan esos dos genes, hace que el paciente padezca la condición. Y la razón por la cual se concentra en áreas específicas es por pues las relaciones de matrimonio, etcétera, entre parejas que son familias. Es más fácil que eso pase. Y en la montaña muchas veces pasaba más antes que ahora, porque la población no se movía, así era que era más fácil que prevalecieran esos genes en la población y los riesgos de tener esas condiciones hereditarias recesivas eran más altos. Claro. Vamos a su trabajo en el Hospital del Niño, una organización que lleva, yo creo que va a cumplir ya 100 años. De la doctora Pagán, la médica del hospital, porque pues ahí tenemos una población cautiva con niños con condiciones poco comunes. Así que aparte de yo ver los niños que están hospitalizados, yo estuve de directora de genética del Hospital Pediátrico hasta hace un año atrás. Me estuvieron llamando y pidieron que volviera pues a hacer clínica, y estoy viendo niños de toda la isla que le interesa verse en el Hospital del Niño, usualmente con condiciones poco comunes o condiciones que necesitan evaluación
como por ejemplo niños con autismo, niños con retraso en el desarrollo, niños con apariencia física diferente, para poderlos evaluar, darles un diagnóstico, poderlos ayudar a que por lo menos mejoren lo más rápido posible, y si hay tratamiento para la condición, tratar de dar ese tratamiento lo más rápido que uno puede. Hasta hace poco, ¿verdad?, que usted empezó con ellos, no había este servicio allí. En el hospital de niños no existe ese servicio. Yo iba a veces de voluntaria, pero no era de forma consecutiva. Ahora pues estamos yendo 2 veces al mes, los sábados, para darle servicio al paciente, y decidimos los sábados porque para los papás a veces es más fácil ir un sábado al médico con sus niños con necesidades especiales que en medio de la semana. Así que se está proveyendo el servicio hace ya como más o menos 4 o 5 meses. En términos de lo que han encontrado allí, ¿cómo puede eso ayudar entonces a la familia, verdad? Al niño, niña o la familia. A veces nos llegan estos jovencitos con retraso en el aprendizaje, por ejemplo, o lo que antes decían retardación mental, que no es la palabra correcta, sino que tienen retraso en su desarrollo comparado con niños de su misma edad. Claro. Y de los niños que ya hemos visto, pues hemos encontrado pacientes que tienen anomalías cromosómicas, o sea, pedacitos de cromosomas perdidos o añadidos que hacen que su sistema completo funcione de una manera diferente. Hemos encontrado niños que tienen deficiencias de ciertas sustancias vitales para el desarrollo normal. Hemos encontrado jovencitos que tienen cambios en genes en específicos que le causan una condición específica, y dependiendo del diagnóstico es el tratamiento que le damos a estos jovencitos o el tipo de recomendaciones que se le hace. O sea que al saber y al estar en el hospital del niño, pues tenemos allí la disponibilidad de montones de terapias que podemos utilizar para ellos. Excelente. El saber qué es lo que está causando lo que sea que está padeciendo el niño le dicta de cómo puede ser el tratamiento. Exactamente. Obviamente hay condiciones, la condición que el paciente tiene. Hay condiciones para las cuales puede haber cierto tipo de terapia, pero no pueden tratarse porque no son curables. Exacto. Si yo tengo una anomalía cromosómica, por ejemplo, yo no puedo curar ese cambio genético que ocurre en la información genética del paciente. Pero al conocer lo que hay y los genes que están envueltos, uno trata entonces de darle las terapias que son más efectivas para lograr que mejore ese desarrollo, aumentando el potencial hasta donde él pueda desarrollarse. Claro. O sea que las personas interesadas pues pueden comunicarse directamente con el Hospital del Niño. Exactamente. O a través de sus redes sociales o directamente con el número del hospital. Antes de despedirnos, quería hablar con usted acerca del el elemento de la ética dentro de la genética y la salud, ¿verdad? La gente pues habla de que pues en algún momento tú vas a escoger cómo va a ser tu hijo, literalmente. Eso obviamente científicamente es una posibilidad. Es una posibilidad, pero no se hace. No. Genética es una especialidad donde estamos tratando de ayudar a una persona que tiene una condición dada, o podemos aminorar los problemas que tiene, o podemos hacer prevención, pero no es para hacer un bebé tailor-made a lo que yo quiero. Claro. Si yo quiero un bebé, por ejemplo, que tenga una inteligencia de un genio, con una apariencia física de, qué sé yo, una estatua, pues no, eso no es lo que... Eso no es. Pero sí podemos ayudar en el proceso del desarrollo de ese bebé intraútero a poder resolver problemas. Exactamente, y hay muchas cirugías que se están haciendo hoy en día intrauterinamente para corregir anomalías que el bebé puede desarrollar. Ejemplo de esto son los defectos de tubo neural. Antes un bebito tenía que nacer con ese defecto para poder entonces uno corregirlo después que nacía. O sea, lo que llamamos mielomeningocele, ese tipo de anomalía estructural de la columna. Hoy en día se han hecho cirugías donde se corrige eso estando el bebé dentro de este útero, se devuelve el bebé al útero y ya cuando el bebé nace sin el defecto. Hay un riesgo para, este tipo de pruebas genéticas. ¿Se le hace a la madre, obviamente, es a la placenta? ¿Dónde se hacen esas pruebas? ¿El mismo? No, depende de lo que estemos hablando. Hay pruebas que se pueden hacer del líquido que rodea al bebé, que es el líquido amniótico, y hay células que son fetales. Uno obtiene esas células y uno hace diferentes tipos de pruebas, que pueden ser desde estudios cromosómicos, estudios de enzimas, estudios específicos para identificar mutaciones en genes.
A veces podemos hacer biopsias de corión, que son mucho más temprano en el embarazo, buscando ese tipo de anomalía, o a veces podemos hacer punción del cordón umbilical, tratando de hacer el diagnóstico específico, pero un poquito más tarde en el embarazo. Claro. Y esa información pues nos ayuda a nosotros a identificar la condición que ese bebé tiene para ver qué podemos hacer para ayudarlo. Y no conllevan, todo conlleva riesgo, ¿verdad? Todo Pero conlleva riesgo, exacto. Estas pruebas se hacen cuando el riesgo de la anomalía es mucho más alto que las complicaciones que puede tener ese bebé por ese procedimiento. Ok. Se sopesa usualmente eso. se hace temprano en el embarazo. Sí, se sopesa eso. Pues doctora María del Carmen González, muchísimas gracias por habernos acompañado y por toda esa información tan valiosa y esperamos tenerla pronto en alguna otra ocasión con otro tema. Y muchísimas gracias por la invitación. Continuando con Felizmente Saludable, el caso reciente de la niña de 12 años embarazada por su padrastro, entre otros casos que han surgido, pues no solamente nos revuelven el estómago y nos parten el corazón, sino que llevan a que nos preguntemos cómo podemos como país y como comunidad prevenir que esto ocurra. ¿Cuáles son las señales que puede haber de maltrato, de abuso con un niño o con una niña? Para hablarnos un poquito sobre esto, tenemos con nosotros a la doctora Marilis Ramos, psicóloga clínica y presidenta del grupo CEPI de Servicios de Salud Mental. Bienvenida a Marilis, a Felizmente Saludable con Lili. Saludos, Lili. Gracias por la invitación. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Yo me imagino que como psicóloga, ¿verdad? O sea, que uno le pasa por la mente en un momento como ese, en términos de la frustración, sabemos que en el caso particular de la niña, que ya obviamente pues dio a luz a su bebé, la mamá también fue acusada por negligencia. Pero no sabemos en realidad si ella sabía o no sabía, o ella alega que no sabía. ¿Es posible no saber, Amarili? Pues mira, Lili, me resulta con suma dificultad, ¿verdad?, reconocer que no nos damos cuenta de algunas señales, y más de la máxima en menores con diversidad funcional. Claro. Porque en el caso de lo que es el autismo, y no quiero que, ¿verdad?, que quede claro, no quiero hacer ninguna acusación de ninguna índole. Esto es lo que yo como profesional de la salud observo cuando trabajo con esta población, porque los menores con autismo tienen una estructura definida para no afectar su funcionamiento, el máximo funcionamiento al que pueden dar. Que pueden llegar, claro. Exacto, y ellos van a requerir una estructura, Lili, pero es perfecta, por decirte así. ¿A qué tú te refieres como estructura para poder entender? Me explico, por ejemplo, ellos van a esperar un itinerario perfecto de unas rutinas. Por ejemplo, me levanto a las 6 de la mañana, 6:30 los bañamos. En el caso de, ¿verdad?, ser un autismo tipo 3 o conocido como severo, más aún, la estructura requiere mucha más demanda de parte de ellos porque se pueden desregular en cualquier momento. Y cuando digo desregular es que su estado de ánimo puede cambiar, alterarse. Sí, están acostumbrados a esa estructura y es importante para ellos. Es esencial, la estructura es esencial porque ellos crean la rutina y así debe ser al próximo día. Y la estructura generalmente con los menores que tienen autismo es una estructura incluso hasta de horario, de rutina de despertarse, bañarse, comer, tareas, posición, podría incluso tener una posición específica de ordenar la comida, el tipo de comida, que hay hay un itinerario esperado, unas rutinas esperadas en nuestros hijos si tienen autismo, que nosotros vamos a observar el día a día, que vemos cuando está normalizado o no, incluso cuando los menores se desregulan, que podría ser que le cambiamos, por ejemplo, le quitamos los muñequitos y pusimos una novela, por decirlo de esta manera. Claro, y eso lo saca por completo de tiempo. Correcto, exactamente. Cuando pasan situaciones que le pueden alterar, ¿verdad?, como mencioné, alterar su estado de ánimo, lo vamos a notar. Y si esta desregulación no es común o esperada, porque no, por ejemplo, no es que le cambie los muñequitos,
aparte de que obviamente si es falta su periodo, eso también son unos indicadores fisiológicos. Cuando estamos bañando a nuestros hijos, cuando es tipo 3, Lili, ellas requieren, dentro de lo que está establecido del diagnóstico, ellos requieren suma asistencia. Sí. O sea, es muy probable que esta menor habría, ¿verdad?, que asistirle en su baño. Y nosotros pues vamos a dejar de ver que le tenemos que atender en el periodo, ¿verdad?, en cuando llegan a su periodo, cuando lo vamos a bañar, cosas que le pueden crear incomodidad o no, la manera en la que reaccionan o accionan a base de cosas que generalmente no lo hacían. O sea, si fuera en este caso de esta niña que estamos hablando, obviamente, que sabemos que era una niña del espectro de autismo y autismo severo, su mamá, alguien que la bañaba, tenía que haberse dado cuenta que esa niña estaba embarazada. Lo que se esperaría, ¿verdad?, de un cuidador o una cuidadora que estuviera regularmente con esta menor, porque no puedo decir nada más que el área biológica, ¿verdad?, el componente biológico familia, también las personas que le rodeaban a esta menor. El comportamiento va a cambiar. Más allá de lo que podemos ver físicamente, porque cambia, lo que podemos ver físicamente, sino también en que la naturaleza de su diagnóstico vamos a ver unos cambios radicales. También está ¿verdad?, está el diagnóstico y los cambios hormonales que se pueden presentar. Hay unos comportamientos también que podemos ver, quizás un retraimiento en los aspectos del baño o una hipersexualidad. También. Hay una, ¿verdad? Se puede masturbar a alguna frecuencia, por ejemplo, podría ser un ejemplo, que son observaciones que nos vamos a ir dando cuenta. Y si esta situación o este evento, este maltrato o abuso se estaba dando desde hace algunos años, pudieron ocurrir varias banderas que personas cercanas, ¿verdad?, se debían identificar y no minimizar, sino atender. Lo que puede resultar complejo, Lili, en el caso de la menor es que ella no tenía manera de expresarse a nivel verbal. Claro. Por eso que vemos alrededor de su comportamiento es lo que vamos a observar. Sin embargo, sabemos que en el caso del abuso de menores, aún aquellos que no son autistas, aún aquellos que tienen que su desarrollo, ¿verdad?, lo que no se expresan acerca de lo que está ocurriendo porque en muchos casos hay amenaza por parte del agresor. ¿Eso es correcto? Definitivamente. Mire, Lili, en muchas ocasiones sucede el que nosotros tenemos miedo, y estamos hablando de otras cosas, pero ahora del asunto del abuso sexual, un miedo a hablar de un montón de cosas. Sí. Nosotros tenemos miedo a hablar de todo, de la muerte, de verdad, de la sexualidad, de la intimidad, del abuso sexual, y esos elementos en el que tenemos, ¿verdad?, nos inhibimos o restringimos de comunicar información importante a nuestros hijos, independientemente de verdad de la diversidad funcional que pueda tener. Nosotros podemos buscar la manera de protegernos a nuestros hijos cuando nosotros nos comunicamos, cuando dejamos saber qué cosas son correctas y no son correctas. Pero como estamos hablando de sexualidad, nosotros los padres... Es un tabú. Wow, una cosa terrible, ¿verdad? Es cierto. Entonces, pues, la mejor manera de prevenir el abuso sexual en infantil es hablando de esto, es hablando de la sexualidad. Lo que no me gusta, vamos tan sencillo como si tú no te gusta que te abrace tu tío, no dejes que no permitas que el tío la abrace. Mira, quiero que hablemos un poquito más en detalle acerca de esto que podemos enseñarle a los niños y a las niñas. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con más en Felizmente Saludable. Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. El hipotiroidismo puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara.
Así se puede sentir la dermatitis atópica. No es solo una condición de la piel, es una enfermedad inflamatoria crónica y recurrente que se caracteriza por un picor intenso y debilitante que podría impactar tu calidad de vida de diversas formas. Habla con tu dermatólogo sobre un diagnóstico, cómo la dermatitis atópica te puede afectar y las maneras de manejar la condición. Visita dermatitisatopicapr.com. Mensaje auspiciado por AbbVie. El hipotiroidismo puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara. Así se puede sentir la dermatitis atópica. No es solo una condición de la piel, es una enfermedad inflamatoria crónica y recurrente que se caracteriza por un picor intenso y debilitante que podría impactar tu calidad de vida de diversas formas. Habla con tu dermatólogo sobre un diagnóstico, cómo la dermatitis atópica te puede afectar y las maneras de manejar la condición. Visita dermatitisatopicapr.com. Mensaje auspiciado por AbbVie. Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García. Regresamos, estamos conversando con la doctora Marilis Ramos, psicóloga clínica y presidenta del grupo CEPI de Servicios de Salud Mental, acerca de cómo podemos hablarle a los niños para poder, no queremos meterles miedo, esa no es la idea, ¿verdad, Marilis? La idea es hablar de algo que es real, que está ocurriendo, que está afectando a nuestras familias y nuestras comunidades, que es el abuso sexual de menores y cómo ellos pueden ayudarnos a identificarlo. Y mencionabas que si un niño se siente incómodo por los besos o los abrazos que le da un tío o una tía, que puede manifestarlo y que lo sepa. Exacto. Y antes de mencionar que cómo podemos prevenirlo, es importante que la razón por la que tenemos que hablar de los temas de sexualidad, de abuso sexual infantil con nuestros niños, es que sepamos que la mayor incidencia de abuso sexual infantil ocurre por parte de una persona cercana. Claro. No es esa persona que vino de afuera y se lo llevó o se la llevó. Así mismo. Exactamente. Así que como no lo podemos ver lejano, es una situación que puede ocurrir en un núcleo cercano, es importante que nosotros hablemos con nuestros hijos y podamos comunicarles de una manera precisa las cosas tal cual son. Y cuando estamos hablando de círculo cercano, tristemente estamos hablando de padre biológico, padrastro, abuelo, tío, hermanos. Correcto. Lo has mencionado perfectamente. En muchos de los casos son o familiares a nivel biológico, como mencionas, padre, madre, tío, tía, abuelo, abuela, amigos, y me refiero a que son niños que pueden ser mayores, por ejemplo, si son niños de 7 años, amiguitos o primos que tienen 15 años, ves que hay una diferencia bastante marcada, se puede dar para que conste que el abuso sexual infantil no ocurre nada más de un adulto de más de 30 años, de 20 años, que lo debemos observar. Y es por eso importante que cuando estamos al cuidado de nuestros hijos, tenemos que estar al pendiente de con quiénes se rodean y a quién le dejamos el cuidado de nuestros hijos. Y ¿verdad? Como para darle formalidad es importante que nosotros tengamos los nombres, le comuniquemos a nuestros hijos los nombres correctos de las partes íntimas. Eso es algo que se enfatiza muchísimo y aquí en Puerto Rico todavía estamos un poquito atrás. Sí, y a veces, ¿verdad? A nivel cultural tenemos unos sobrenombres sobre las partes íntimas por alguna razón interesante. Sin embargo, es importante porque en el momento en el que tengamos que comunicar a nuestros hijos nos tengan que comunicar algo, a lo mejor este depredador, agresor, puede comunicar de una manera, de un lenguaje que no es correcto, pero el menor tiene las palabras correctas, así que va a comunicarnos lo que es, tal cual es. Estamos hablando de que el pene es pene y la vagina es vagina, y tenemos que llamarlo por lo que es. Correcto, no hay por qué llamarlo de otro nombre. No. Al pelo no le tenemos un sobrenombre, ¿verdad? La nariz tampoco, así que es importante que todas nuestras partes del cuerpo le tengamos el nombre que es, sin temor a tener que hablar sobre esto.
El tema de la sexualidad a veces le para los pelos a los padres, pero es importante. Y no estamos hablando de que tenemos que hablar de una relación sexual o intimidad a los 7 años, exactamente tal cual se puede hablar con una persona, con un joven de 15 años. Claro. La educación sexual se va a basar atemperada a esa etapa de desarrollo y el nivel de entendimiento, porque hay un menor de 7 años, pero a lo mejor su capacidad para entender a nivel intelectual es de 2 años. Así que siempre se debe medir lo que vamos a comunicar a base de esa capacidad intelectual que tiene ese menor para que, ¿verdad? Para que reciba la información de una manera adecuada y la pueda integrar en su vida, que eso es importante. Y hablar en este aspecto de lo que es intimidad, quién me puede ver, quién no me puede ver desnudo, por qué una persona me podría ver desnuda en cualquier caso. Sí. Porque puede ser que sí, mamá, papá me puede ver desnudo, pero es porque me voy a bañar y me va a supervisar, porque me va a poner una cremita, porque se pone cremita, ¿verdad? Y eso no hay una implicación de un contacto físico con algún propósito determinado, pero sí esos son los momentos cuando el menor comienza a sentirse incómodo o cuando no se comienza a sentir bien, pues que él puede hablar de todo. Y una de las cosas más importantes, Lili, es que a veces minimizamos o vemos que ¿verdad? Estas personas suelen ver como que ese es el hombre de mi vida, es imposible, ese es mi papá, ¿no? ¿Cómo va a ser posible? Sí. Ese es una persona a la que yo quiero y la respeto. Puede ser también un líder en algún aspecto, ¿verdad?, de religioso, porque también sucede. También sucede. No lo podemos descartar. Tenemos que ser, ¿verdad?, sabios y prudentes a recibir la información, porque a veces nos sentimos incómodos con lo que recibimos porque quizás esta persona no podría ser capaz, pues sepa usted que tenemos que supervisar y darle credibilidad a lo que dicen nuestros hijos. No podemos minimizar lo que ellos comunican. No, y sabemos que cuando no le damos ese apoyo y validamos a esos niños, las consecuencias son todavía peores. Porque encima del abuso sexual tienes el abandono por parte de aquellos que te supone que te protegieran. Definitivamente, y no lo podemos dejar de ver como un tipo de maltrato. No, el hecho, ¿verdad?, de mirar hacia el lado es un tipo de maltrato. Sí. Estamos, ¿verdad?, consintiendo, permitiendo algo. Tenemos que ser protectivos. La ley establece que tenemos que velar por el bienestar, la seguridad y la protección de nuestros hijos, ¿verdad?, de los menores, de los niños, ya sea vecina, tía, sobrina, familiar, madre, padre. Tenemos que velar por el bienestar de nuestros hijos. No podemos hacerlo, ¿verdad?, taparnos los ojos, ni como comunidad, ni en el entorno escolar. Tenemos que comunicar y dar la oportunidad de la apertura. Y sabes que, Lili, una de las cosas que hablo mucho con los papás, y lo hablo mucho en talleres, es que a veces tenemos alerta cuando nuestros hijos nos hacen un acercamiento y en especial en los adolescentes, un tema de sexualidad que nos ponemos nerviosos, nos da taquicardia y empezamos a recogerlo, a hacerlo para evitar el tema. Ahí sepa usted que es que es sentido común. Si usted no le contesta la pregunta, ¿dónde va a ir? Claro, a los amigos los panas, o a la internet. Exacto, y esa es la información que usted quiere que reciba. Ese es el ejercicio que tratamos de hacer con los papás para que puedan ver la realidad de lo que va a pasar si le das la espalda al tema. Sí. Si no le das la apertura, si le das la espalda al tema, ellos van a comenzar a hablar con alguien que bien podría ser una persona no adecuada o podría prestarse para una situación de abuso sexual infantil. Sí, y uno de los elementos, nos queda poco tiempo, pero también es un tema tan amplio, tantas cosas que podemos hablar, hay una generación, tal vez la generación, ¿verdad?, de las personas adultos mayores, que muchos, los que han sido víctimas de abuso sexual de niños, todavía nunca en su vida han hablado de eso. Y nunca es tarde para sanar, yo pienso. Definitivamente. En este aspecto se vive mucho, ¿verdad?, lo que es el machismo. Uh-huh. El que las niñas deben callar, no expresarse. A veces no creíamos capaces a las parejas, ¿verdad?, a los abuelos. Y estas menores que hoy son adulto mayor, sí, como bien dices,
todavía tienen ese dolor en el corazón, que sabes qué, que cuando vamos creciendo y nos vamos convirtiendo en adultos, los temas de la sexualidad no nos permite disfrutar de la sexualidad, de la intimidad con una pareja, por esas experiencias con las que no trabajamos. Y es que es súper bueno que lo hayas mencionado, porque no es nada más que minimizamos y lo dejamos a un lado, es que la sexualidad, la intimidad es divina, es una realidad, es disfrutarla, es divino. Y no trabajar a favor de eso va a impedir que podamos tener una intimidad, ¿verdad?, una sexualidad saludable con la pareja que tengamos. Así que no lo vamos a poder hacer. Vamos a escuchar lo que nos ha dicho la doctora Amarilis Ramos. Vamos a hablar con los niños sobre sexualidad dentro de lo que es su edad y su entendimiento. Vamos a usar las palabras adecuadas para las partes del cuerpo. Vamos a observar su comportamiento. Y si ellos no quieren estar cerca de alguien porque se sienten incómodos, aunque sea un miembro de la familia, respétenlo. Es bien importante porque las señales están allí. Gracias, Amarilis. ¿Dónde podemos conseguir información acerca del Grupo CEPI, el Servicio de Salud Mental, y sobre ti para talleres, charlas? Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 787-404-5933. Le repito, al 787-404-5933 para orientar sobre estos temas bien importantes que estamos, ¿verdad?, dedicados a la comunidad, y si quieren en su comunidad, en su área de trabajo, saber un poco más de esta información, pues con gusto nos puede llamar. Muchísimas gracias, la doctora Amarilis Ramos, psicóloga clínica, un tema tan difícil muchas veces de hablar y que tanto dolor nos causa, que es el abuso sexual de menores. Y se nos acabó el tiempo por hoy en Felizmente Saludable. Ya será hasta el sábado próximo, nuevamente a las 10 de la mañana, por aquí por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Recuerden que la felicidad es una decisión personal, y esta semana que sea para ustedes feliz y sobre todo saludable. Así se puede sentir la dermatitis atópica. No es solo una condición de la piel, es una enfermedad inflamatoria crónica y recurrente que se caracteriza por un picor intenso y debilitante que podría impactar tu calidad de vida de diversas formas. Habla con tu dermatólogo sobre un diagnóstico, cómo la dermatitis atópica te puede afectar y las maneras de manejar la condición. Visita dermatitisatopicapr.com. Mensaje auspiciado por AbbVie. El hipotiroidismo puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara.